que aquellos ciudadanos que tienen una alta capacidad económica hagan un esfuerzo solidario en este periodo de crisis donde el conjunto de la ciudadanía tiene que hacerlo. Ya lo han oído, Zapatero ha anunciado en el Congreso una subida de impuestos a las rentas más altas que no afectará al 99,9% de los españoles. No ha explicado la fórmula, pero el nuevo impuesto para ricos podría afectar a 4.600 ciudadanos. Muy buenas tardes. Segundo asalto hoy en el Congreso en un clima algo más relajado que el visto ayer en el Senado. Entre pasillos el presidente ha reconocido además que el Gobierno rectificó en el asunto de los ayuntamientos. Muy buenas tardes. Y en Navarra también ha hablado el presidente Miguel Sanz. Ha adelantado que cree que su partido se abstendrá mañana en el Congreso y responde a la acusación del PSN de que abstenerse es de cobardes. Muy previsiblemente, en lo que yo sé, y como conozco a UPN, se oriente hacia la abstención, que en ningún caso es una posición de cobardía, sino todo lo contrario, ¿no? Es una posición de valentía y de responsabilidad. Y mientras, el consejero de Economía ha defendido en el Parlamento la reserva de 100 millones de euros de 1 millón de euros del presupuesto de este año pactado por Gobierno y PSN. Miranda asegura que es imprescindible, pero no desvela a qué partidas concretas afectará, algo que han criticado los grupos. El nuevo edificio del Baluarte de Parma, junto a la Cuesta de Santo Domingo, contará con un aparcamiento subterráneo de 570 plazas y un polideportivo. Un nuevo parking en el centro de Pamplona que pretende solucionar el problema de aparcamientos de los vecinos. Desde hoy hasta el domingo, Navarra celebra su primera semana de la tortilla de patata tradicional, uno de nuestros platos más internacionales. Participan 45 bares que solo pueden competir con la receta de siempre, nada de rellenos ni florituras. Se admite, eso sí, la cebolla. Renovado para seguir siendo el goleador del equipo. Pandiani estará un año más y aspira a cumplir otros si cumple los objetivos pactados. El uruguayo está muy agradecido al club. Incluso me han dado más facilidades para poder ir a Barcelona en algún momento y bueno, muchas cosas que no estaban en las temporadas anteriores y la verdad que por eso digo que se ha portado de excelente forma conmigo, la directiva conmigo. Habrá subida de impuestos, sí, pero no afectará al 99,9% de los españoles. Comenzamos. Canal 6 Noticias. Vera Villafranca e Iván Albizu. Lo ha dicho el presidente del Gobierno en el Congreso esta mañana a preguntas de Mariano Rajoy. Las rentas más altas verán cómo suben sus impuestos. Esta subida impositiva va a afectar solo a unos 4.600 españoles y el Gobierno la va a presentar dentro de unos días. La ministra Salgado ha avanzado que el impuesto llegará en unas semanas. La gente tiene derecho y quiere un mínimo de reglas de juego. Muchas se han roto, hace muy poco tiempo pues se ha roto el Pacto de Toledo, una expectativa que tenían los pensionistas, se ha roto lo que se había acordado para los presupuestos en el caso de la función pública y lo mínimo que usted puede transmitirle a los españoles es la voluntad real de lo que va a hacer. Por tanto, le pregunto, ¿va usted a subir los impuestos? Si es así, ¿cuáles y cuándo? Muchas gracias. De pedir un esfuerzo a los ciudadanos que tienen una alta capacidad económica en nuestro país. Lo vamos a hacer y ese va a ser el único esfuerzo impositivo que tenemos planificado. ¿Cuándo? En breves semanas. ¿Cómo? Ya lo conocerán, el Gobierno está evaluando. Silencio, por favor. El Gobierno está evaluando dentro de las posibilidades de nuestro sistema fiscal una figura que cumpla los objetivos que acabo de explicarle. Que aquellos ciudadanos que tienen una alta capacidad económica hagan un esfuerzo solidario en este periodo de crisis donde el conjunto de la ciudadanía tiene que hacerlo. Y espero que ese esfuerzo que vamos a pedir a las personas con más capacidad económica en nuestro país cuente con su apoyo. Esto hoy en el Congreso, donde hemos visto a los diputados más tranquilos, porque ayer en el Senado ocurría esto. Señorías,
Los senadores del Partido Popular pedían a gritos la dimisión del presidente. Era el primer cara a cara en el Senado entre Gobierno y Partido Popular tras la aprobación del decreto de medidas extraordinarias para frenar el gasto y acabó de esta forma tumultuosa. Los senadores populares reclamaban durante esta sesión de control la dimisión de Zapatero y el adelanto de las elecciones. Tras un duro enfrentamiento verbal del presidente con el portavoz del PP en la Cámara, Pío García Escudero, el presidente del Senado, Javier Rojo, tuvo que intervenir de esta forma. No sé si es la mejor imagen la de la cámara la que estamos transmitiendo, no lo sé. No lo sé. A mí, personalmente, me parece que es lamentable. A mí, lamentable. Esta algarada en los bancos del Senado se producía horas después de que el Gobierno modificara el Boletín Oficial del Estado para atrasar 7 meses la prohibición a los ayuntamientos de pedir créditos a largo plazo. Ayer la ministra de Economía hablaba de una errata y hoy el presidente ha reconocido que el Gobierno rectificó. Solo cuando se gobierna hay que rectificar y cuando se toman decisiones y en un decreto que tiene una amplia complejidad, que haya un cambio en una fecha, me parece que es algo perfectamente comprensible cuando se toman tantas decisiones. Quien no las toma es quien no tiene que rectificar nunca, o quien no las asume. Nosotros asumimos que rectificamos. Es un principio que creo que está bien para gobernar. Seguimos muy pendientes de las noticias económicas que llegan desde Madrid y más teniendo en cuenta que el ministro de Trabajo ha asegurado esta mañana que hoy pueden producirse avances en el acuerdo de la reforma laboral. Pero aquí en Navarra también se suceden las declaraciones. El presidente Sanz ha adelantado que supone que su partido se abstendrá mañana a la hora de votar el decreto ley en el Congreso, mientras que Roberto Jiménez dijo ayer que la abstención era de cobardes y Sanz no lo ve así. Un día antes de que se vote en el Congreso de los Diputados el decreto ley que recoge las medidas de recorte del déficit público aprobadas por el Gobierno central, Miguel Sanz apuntaba que presumiblemente su partido se abstendrá. Hay que hacer lo que pide la responsabilidad, lo que exige el interés general de España y el interés general de Navarra, que es en este caso, o puede ser en este caso, apoyar a través de la abstención y no lo que te pide el cuerpo. Lo que te pide el cuerpo en estos momentos sería votar en contra de las medidas del presidente Zapatero, del Gobierno de España. Precisamente el secretario general de los socialistas navarros, Roberto Jiménez, apuntaba a que si el diputado regionalista Carlos Salvador optara por la abstención sería una actitud de cobardía. Sin embargo, el presidente del Gobierno considera que se trataría de una decisión responsable. Del contenido y de los pronunciamientos del secretario general del Partido Socialista saco la conclusión de que pide a UPN, ¿no?, que no vote en contra y en todo caso que contribuyan. En cuanto a la medida que hará que los ayuntamientos no puedan acudir en 2011 al crédito público o privado a largo plazo para financiar sus inversiones, Miguel Sanz apuntaba que el Gobierno central debería de diferenciar entre los consistorios que hasta ahora no han llevado a cabo una buena gestión y aquellos otros cuya deuda no es muy elevada. Es necesario hacerlo con la debida proporcionalidad y la debida equidad y no se puede utilizar la misma medida a los ayuntamientos que han hecho una gestión razonable y que tienen un endeudamiento razonable, aplicándoles la misma vara de medir que a los ayuntamientos que han tenido una actuación irresponsable, endeudándose desmedidamente y sin ningún control ni rigor. El presidente del Gobierno de Navarra también se refirió a la situación vivida ayer en el Senado, donde el Partido Popular pidió la dimisión de Zapatero, así como el adelanto de elecciones. Miguel Sanz fue tajante y dijo no verse representado, ya que parecía más un circo que una Cámara de Representación Territorial. UPN no desvela el sentido de su voto oficialmente, solo descarta votar a favor. Navai, sin embargo, ya se ha posicionado y la diputada Uxue Barcos votará en contra del decreto. Hoy, desde la coalición, han criticado las medidas del Gobierno y, sobre todo, la rectificación en el tema de los ayuntamientos. En estas de donde Diego, de Zapatero, tuvo que corregir inmediatamente. Pero es que, a pesar de la corrección, el problema se retrasa 6 meses, pero sigue siendo el mismo. La propuesta de Nafarroa es muy clara. Navarra tiene competencias en administración local. Navarra no puede y no debe llevar adelante esta medida para los ayuntamientos navarros. Si la llevase, muchos ayuntamientos están en una situación tan delicada que no podrían garantizar ni el gasto
corriente ni el mantenimiento de los servicios públicos básicos. Y para hablar de otros asuntos, pero también de economía, ha comparecido esta mañana el consejero de Economía y Hacienda en el Parlamento. Ha tratado de explicar la reserva de gasto de 100 millones de euros que va a hacer el Ejecutivo Foral en el presupuesto de este año. Los departamentos menos afectados, ha dicho, serán el de Sanidad, Educación y Asuntos Sociales. El Ejecutivo Foral reservará un 2,3% del presupuesto por si fuera necesario gastarlo en partidas sociales más adelante. Insiste el consejero que en ningún caso esto supone un recorte. La reserva de los 100 millones de euros no se hace para no gastar, sino todo lo contrario. Se hace para que este dinero se pueda gastar precisamente en aquellos departamentos de corte eminentemente social, como son salud y asuntos sociales, de forma que puedan atender a sus posibles mayores gastos sobrevenidos a lo largo de 2010 por encima de los presupuestados. Desde los diferentes grupos parlamentarios han exigido saber en qué partidas se realizará esta reserva de gasto, algo que todavía no está decidido. Lo que sí se sabe es que los departamentos en los que menos cantidad se congelará serán los de Asuntos Sociales, Sanidad y Educación. Nuestra obligación hoy es cumplir con nuestras cuentas públicas y con ello también coadyuvar en la medida que nos corresponde a las cuentas públicas nacionales. El consejero de Economía ha insistido en que esta reserva es imprescindible, ya que todos deben responder a las exigencias europeas de reducción del déficit, y ha recordado la gravedad de la situación que en Navarra se ha traducido en que en los 2 últimos años se han dejado de ingresar 522 millones de euros. Esos impuestos no van a volver. Y como no van a volver, o nos vamos enterando todos, en primer lugar, sus señorías, de que el presupuesto de Navarra, la sociedad de Navarra y la Administración Pública de Navarra tiene que funcionar con menos de 500 millones respecto de hace 2 años, o ustedes podrán seguir haciendo toda la demagogia que quieran. Eso sí, desde el Ejecutivo Foral hacen hincapié en que no se verán afectadas las políticas sociales. La huelga general en el sector público convocada por los sindicatos nacionalistas para denunciar los recortes del gobierno de Zapatero tuvo poca incidencia aquí en Navarra. Las cifras oficiales hablan de unos 1.300 huelguistas en la administración foral, lo que no llega al 8% de los 17.000 funcionarios que ayer debían trabajar. Por las calles de Pamplona, además, discurrió una manifestación a la que acudieron, según los organizadores, unas 2.500 personas. La siniestralidad laboral entre los transportistas se reduce con un descenso del 23% en los últimos años. Desde UGT, que ha ofrecido estos datos, alertan, sin embargo, del aumento de los accidentes entre los profesionales del sector de los camiones de más de 3.500 kilos. En 2005 hubo 401 muertos en el transporte por carretera a nivel nacional. En 2007 descendió a 249 y en 2008 en 191 quedó la cifra. En 2009 se continuó con la misma tónica decreciente en Navarra. En 2008 se registraron 3 muertos en este sector, frente a 1 en el año 2007. Además, desde UGT han hecho mención a la situación de los convenios actuales, de los cuales 2 están en vigor, el de sanitarios y el de viajeros, mientras que el de transporte de mercancías lleva año y medio sin cerrarse. No quieren hablar de nada, o sea, se encierran en que tienen pérdidas y que tienen pérdidas y que tienen pérdidas, y nosotros demostramos con datos que no es un sector tan dañado, hay que tener en cuenta que eso afecta a 4.500 operarios, 4.500 trabajadores. Es un sector muy importante. Finalmente, el comité y la dirección de Pamplonica han llegado a un acuerdo que ha sido ratificado en la Asamblea por los trabajadores. El expediente de regulación mixto que presentó la empresa va a afectar finalmente a 36 trabajadores de los 117 que tiene la planta. En el ERE de suspensión se verán implicados 27 empleados y además se extinguirán 10 contratos indefinidos. La suspensión de contratos será de 100 días en lugar de los 120 previstos inicialmente. Además, la empresa no prolongará otros 9 contratos eventuales. Y esta mañana el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Javier Caballero, se ha reunido con diferentes representantes municipales de la comarca de Pamplona para hacer balance de las actuaciones de la comisaría de la capital foral en 2009 y elaborar planes de seguridad local para este 2010. Las nuevas acciones engloban reforzar el área de investigación criminal, en concreto aspectos relacionados con la prostitución o el tráfico de drogas. Además, también se incrementarán los controles para impedir la venta de alcohol a menores. ¿Informa a la policía de lo que pasa?
Un incendio de vegetación declarado en las inmediaciones de Castejón paralizó el tráfico ferroviario en la zona durante casi hora y media en la tarde de ayer. El aviso del fuego, que quemó 3 hectáreas y medio de matorral y hierba, se recibió en el 112 a las 4:30 de la tarde y hasta el lugar se personaron varios efectivos de bomberos de los parques de Tudela, Peralta y Tafalla. Sobre las 6:30 se cerró el tráfico ferroviario en la zona porque el fuego se había acercado a las vías del tren. Inmediatamente se movilizó un helicóptero para agilizar las labores de extinción. A las 8:30 de la tarde el fuego estaba ya controlado y se restableció la circulación de trenes. También en la tarde de ayer una mujer de 62 años resultó herida al salirse de la vía y volcar la furgoneta en la que viajaba junto al conductor en la autovía de La Barranca en el término de Bacaicu. El túnel de Belate tuvo que estar cortado al tráfico desde las 4 de la tarde en sentido Pamplona como consecuencia además de la avería que sufría un camión en el interior de este túnel. La Guardia Civil se desplazó hasta la zona para desviar el tráfico por la antigua carretera del puerto. Una hora más tarde se reabría. Y otro accidente en la ronda oeste de Pamplona entre 2 camiones y un coche provocó en la tarde de ayer largas retenciones que además coincidían con la hora punta de entrada y salida de los trabajos. Como consecuencia, una persona resultó herida, pero los inconvenientes en el tráfico permanecieron durante horas. La zona del Baluarte de Parma, en el casco viejo de Pamplona, va a contar con un aparcamiento subterráneo con 570 plazas y con un polideportivo municipal. El proyecto, que todavía está pendiente de su aprobación definitiva, tendría un presupuesto de 14.400.000 euros. La zona, conocida como las Huertas de Santo Domingo, contará con un nuevo edificio de 5 plantas subterráneas y que albergará un aparcamiento de 570 plazas. Precisamente uno de los objetivos del proyecto es aliviar los problemas de aparcamiento que sufren los vecinos del casco antiguo de Pamplona. Contempla un aparcamiento tanto de rotación para permitir, digamos, la entrada y la rehabilitación del comercio y del mercado en esa zona, como también en un aparcamiento de residentes. La zona concreta de actuación es la situada entre el Museo de Navarra, el Archivo General y el edificio de Educación del Gobierno de Navarra. El proyecto incluye un polideportivo municipal con una cancha de 1.200 metros y 2 ascensores que salvarán las barreras arquitectónicas de la zona. Lo que se pretende es resolver pues todas esas barreras arquitectónicas y dar continuidad a lo que es el paseo de Ronda, el paseo de las murallas y también accesibilidad en todo lo que es los distintos barrios. Con las nuevas construcciones, además de revalorizar el baluarte de Parma y el total del conjunto amurallado, se conseguirá la urbanización de nuevos espacios públicos, la mejora de la calidad ambiental y la accesibilidad de este espacio. La presidenta de la Cámara, el presidente, mejor dicho, de la Cámara extremeña, Juan Ramón Ferreira, ha traspasado esta mañana a la presidenta del Parlamento Foral, Elena Torres, la presidencia de la Conferencia de Presidentes de Parlamentos. Elena Torres ha recordado que esta presidencia conlleva que Navarra será la sede de la nueva COPREPA antes de primavera, así como la adquisición de una serie de compromisos, ha dicho la presidenta del Parlamento Foral, muy importantes. En concreto, se va a crear una plataforma de intercambio de información telemática parlamentaria en la que se podrá descargar todo el trabajo que se desarrolle en todos los parlamentos autonómicos. Ponernos de acuerdo y lanzar propuestas a los ciudadanos, pues darle cierta credibilidad y cierta fortaleza a la COPREPA basada fundamentalmente en la cercanía a los ciudadanos. Yo creo que es mucho trabajo el que queda. Me parecen importantes centrarnos en crear esa plataforma, esa herramienta informática novedosa pero muy necesaria entre los parlamentos y, segundo, potenciar todo lo que es el trabajo en las instituciones europeas. Intercambiar experiencias y conocimientos para ofrecer mejores prestaciones a las personas mayores. Así se presenta el 9º Congreso Lares, que se celebra en Baluarte durante estos 3 próximos días y que acoge a 500 profesionales del sector. Calidad en el empleo, calidad en la atención. Bajo este lema se presenta el 9º Congreso de la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores, que se celebra esta vez en Pamplona y que reivindica este sector como generador de empleo, de inversión y no de gasto. Ocupa más de 120.000 personas. Da altas en la Seguridad Social todos los meses, sin fallar uno. Da altas en la Seguridad Social. La encuesta de población activa decía que había más de un 20% de gente que se ha incorporado al mercado laboral en los últimos 2 años gracias a la Ley de Dependencia.
Y es que la política social es una apuesta por la mejora de la calidad de vida de la gente, pero también es una apuesta por el empleo. Un sector que en Navarra, con la implantación hace 3 años de la Ley de Dependencia y la Cartera Foral de Servicios Sociales, garantiza 90 prestaciones. Unos derechos de los solicitantes que se deben cumplir sí o sí, aun estando en tiempos de crisis. No obstante, hay nuevos retos como buscar la eficiencia y mejorar la formación de los profesionales. Temas de formación para conseguir la homogeneización de los centros, formación del personal, cualificación profesional, para que tengamos en nuestros centros cada vez profesionales más cualificados, fidelizar a esos trabajadores. Empezar a trabajar con la clave de definir de manera concreta y sobre la base de una real coordinación y optimización de los recursos sanitarios y sociales que tiene que confluir en un único objetivo, y es la mejor atención a las personas pacientes en situación de dependencia. Un congreso que durante 3 días acoge a 500 especialistas del sector y que mediante talleres y ponencias buscará nuevas fórmulas para hacer atractiva esta labor profesional y dar así a las personas mayores el verdadero trato que se merecen. Bueno, pues ahora les vamos a hablar de la tortilla de patata, un plato bastante enriquecedor y que seguro que a todos les gusta. La Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería organiza la primera edición de la Semana de la Tortilla de Patata Tradicional, con vinos denominación de origen navarra. La Semana de la Tortilla de Patata Tradicional es un evento gastronómico que ha organizado ANAPE, la Asociación de Hostelería, un poco pues por dinamizar el sector, pues por hacer frente a estos momentos de crisis que afectan un poco a la hostelería y a otros sectores. Entonces lo que intentamos es potenciar productos de la gastronomía navarra y que el consumidor se acerque a los establecimientos a degustarlos. Son 45 los bares y restaurantes de toda la comunidad, 28 de ellos en Pamplona, que se suman a esta propuesta. Intentar mover un poquito antes de San Fermín las cosas, porque están muy paraditas. A ver si se anima la gente a comer la tortilla tradicional. Muy bien. Es que ahora se llevan mucho más las rellenas y tal, pero bueno, la tradicional hay que ponerla de moda. Nosotros lo ponemos con un crianza navarro y lo hemos puesto a 2,80. Hemos puesto un precio económico, a ver si la gente viene a probarlo. El evento gastronómico finalizará con un concurso de tortilla de patata el 2 de junio en el Choco del Carnicero. Hacer un concurso entre todos los que se quieran presentar para pues elaborar sus tortillas de patata, ¿no? En ese concurso habrá un jurado un poco profesional que evalúe todas esas tortillas que se elaboren ese día y decidan quién va a ser el ganador. Ya lo saben, disfruten de una de las recetas más tradicionales y elijan su favorita. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio Nómina Te lo Mereces de Caja Rural. Pandiani va a marcharse de vacaciones con el nuevo contrato debajo del brazo tras una negociación que se ha alargado. El delantero ha confesado que está muy agradecido a Osasuna por la resolución final. La renovación de Pandiani comenzó hace meses. La primera oferta que le hizo el club al uruguayo le disgustó y cobró con fuerza la posibilidad de que se fuera al Español, ya que en Barcelona es donde tiene a su familia. Pero la segunda tentativa de los rojillos satisfizo en todos sus términos al charrúa. Se ha arreglado prácticamente las cosas como yo quería. No han complicado absolutamente nada. Incluso me han dado más facilidades para poder ir a Barcelona en algún momento y bueno, muchas cosas que no estaban en las temporadas anteriores, y la verdad que por eso digo que se ha portado de excelente forma conmigo la directiva, conmigo desde el primer momento. El delantero ha afirmado que el hecho de que siga Camacho se ha antojado fundamental para su renovación. El de Cieza ha contado desde el primer minuto con Pandiani, aunque lo sitúa como un segundo punta con gran presencia en el centro del campo, algo que no le incomoda al jugador. Casi desde que llegó me ha puesto en esa posición, creo que ha funcionado, creo que he trabajado muchísimo para el equipo en esa posición y yo también me encuentro cómodo ahí, ¿no? Pandiani podría salir de Osasuna con 36 años si cumple las 2 temporadas del contrato. Tiene la ilusión de vestir la camiseta del Peñarol antes de retirarse y jugar con su hijo. Osasuna ha disputado esta mañana un amistoso ante el Alavés, que ha ganado por 2-1. Los rojillos han remontado en la segunda parte el tanto inicial conseguido por Rico al final de la primera parte. Ya en la segunda, nada más comenzar, el jugador del filial, Óscar Vega, ha conseguido el empate y ha habido que esperar al tramo final para que Joaquín hiciera el 2-1.
Camacho ha puesto de inicio a un equipo con mayoría de titulares, con la presencia de Juanfran, Pandiani, Puñal, Sergio o Azpilicueta. En la segunda parte, el equipo ha estado plagado de futbolistas del equipo filial. En 1995, Javi Echeverri, de 17 años, se incorporaba al filial del entonces Carsal Sota como un ala cierre de casta y no exento de técnica. Tan solo una temporada vistió la elástica verde del segundo equipo porque desde el 96 ha sido una pieza clave en la historia del club Irunzundarra. Tras conseguir el ascenso a la División de Honor en 1998, el Sota ha podido cambiar de nombres, pero el que continúa tirando del carro todavía a día de hoy es él, que ha vivido 3 fases finales de Copa del Rey con las semifinales como techo y 3 playoffs por el título con la semifinal de 2005 como hito superado este año, que han de disfrutar de la primera final de la historia del club. El momento más eufórico lo tuvimos después del partido y a partir de ayer lunes pues ya empiezas a saborear un poco lo que es el llegar a una final, ¿no? El estar ahí y bueno, a partir de mañana ya pues empezaremos a preparar un poco ya el partido, bueno, y sobre todo la final, ¿no? Por si fuera poco, a lo largo de estos años el navarro se ha ganado en la pista la llamada de la selección española, la mejor del mundo. En su palmarés cuenta con 77 partidos con la roja, 13 goles y 2 medallas de oro en Europa y una plata en un mundial. Y ahora quiere más, aunque sabe que el favorito es el Pozo. Todo el mundo sabe que el Pozo se gana favorito, pero bueno, nosotros no estamos aquí por casualidad, ¿no? Hemos hecho un par de eliminatorias pues, espectaculares, ¿no? de buen juego, eliminando al segundo y al tercer clasificado y en su casa. Eso quiere decir algo. Entonces, bueno, pues al final la gente pues, puede pensar que sí, que para el Pozo va a ser fácil, pero bueno, nosotros vamos a intentar ganar como si... La plantilla sigue preparando el primer partido en pista murciana este sábado con la enfermería vacía, con todos los efectivos a disposición de Imanol Arregui. La jugadora Kurbanova, procedente del Lada, ha convencido a los técnicos del Ichaco y se convierte en un nuevo fichaje del equipo. La rusa pasó sin inconvenientes el reconocimiento médico y participó a lo largo de la pasada semana en los entrenamientos del equipo, causando una grata impresión. El puesto de pivote está cubierto con ella y la española Begoña Fernández. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio Nómina Te lo mereces de Caja Rural. Tenemos hoy un descenso en las temperaturas máximas y el tiempo es bastante estable. Mañana aumenta el riesgo de alguna tormenta, aunque como decimos, con temperaturas bastante parecidas. ¿Y si cae pedrisco esta primavera? No dejes tu futuro en manos del clima. Asegura hoy el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú seguro. En Galicia, Asturias, mitad noroeste de Castilla y León y área pirenaica se esperan chubascos débiles o localmente moderados y ocasionalmente con tormentas, siendo también probables en el interior del resto de la cordillera cantábrica. En el resto de la península y Baleares, predominio de poco nuboso con nubosidad de evolución y algunos intervalos de nubes altas. Ya en Navarra, en la zona norte y noreste, predominio de la nubosidad con posibilidad de algunos chubascos o tormentas por la tarde y por la noche. En la zona este y sur en general, nuboso con riesgo de chubascos y alguna tormenta. En el oeste y centro también predominio de las nubes con posibilidad de algún chubasco y tormenta en la segunda parte de la jornada. Las tormentas localmente podrán ser fuertes y con granizo. Las temperaturas irán en ligero descenso y los vientos soplarán del norte flojos. ¿Y si este año no para de llover? No dejes tu futuro en manos del clima. Asegura hoy el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú seguro. Y ahora les proponemos una original exposición fotográfica que intenta concienciar sobre el calentamiento del planeta poniendo cara y nombre a las víctimas del cambio climático. Son agricultores o pescadores que sufren de forma directa el deterioro del planeta. Yo quiero ser como el viento, que no conoce distancias ni fronteras.
quiero ser como el viento. Inagotable. Eso quiero ser. Iberdrola, impulsor oficial de la selección española de fútbol. No es esta una historia de osos polares, ni de glaciares que se funden a miles de kilómetros o de inundaciones devastadoras. No. Esta es la historia de Antonio, que recoge algas en Galicia. Yo he visto cómo el número de especies de algas está desapareciendo. De Julio, que tiene un vivero en La Mancha. Yo he visto cómo hace unos años empezábamos a regar en el mes de junio y ahora estamos empezando a regar en el mes de febrero. O de Eduardo, que fotografía paisajes de montaña. Yo he visto como ciertas especies están subiendo cada vez más alto debido al frío. Los casos darían para una enciclopedia. En Jaén, los agricultores ven cómo los cambios bruscos de temperatura estropean sus olivos. Y en los restaurantes, los chefs tienen que adaptar sus menús a los nuevos tiempos. Supuestamente una campaña de pescado azul empieza en abril y resulta que ahora nos tenemos que esperar a julio para que esté más graso el pescado y esté más rico. Resulta que la dichosa crisis es también una crisis de recursos y el planeta nos está dictando su particular plan de ajuste. Yo quiero ser como el viento. Siempre por delante. Yo quiero ser como el viento. Rápido. Fuerte. Inagotable. Eso quiero ser. Iberdrola, impulsor oficial de la selección española de fútbol. Hasta aquí la crónica de este miércoles. Volvemos mañana a la misma hora. Disfruten de la tarde. Adiós. Adiós.